Creo que es muy importante escuchar a las y los jóvenes de todo el país. Estuvimos visitando 6 estados y creo que dependiendo de cada región, las necesidades, las expectativas y incluso las ideas que viven las juventudes son diferentes. Y ante la crisis de representatividad que está ocurriendo en México, los partidos políticos tenemos que hacer más política, acercarnos y participar en todos los espacios públicos para recobrar el sentido de pertenencia no solamente a los partidos políticos, sino también a la vida democrática del país. El motivo que me llevó a sumarme a este foro nacional de juventud fue que mediante ella nos permitió abrir un diálogo entre los partidos políticos nacionales, lo cual casi siempre es muy difícil, dadas las opuestas ideologías que tenemos entre nosotros. No podemos construir ninguna clase de democracia o ciudadanía sin ponernos a pensar sobre nuestras ideas y más de cómo confrontarlas y por qué el confrontarlas las enriquece. Plantearon soluciones, problemáticas, pero sobre todo la postura de cada instituto político para poder solucionar los diversos retos que tenemos los jóvenes de México. Se realizaron 6 foros de diálogo joven en universidades públicas. El primero se realizó en Yucatán con el tema de desarrollo sustentable, el segundo fue en Nuevo León con el tema de seguridad, el tercero fue en Colima con el tema de derechos humanos, el cuarto se realizó en Jalisco con el tema de tecnologías de información, el quinto en el Distrito Federal con el tema de empleo y el sexto en Sonora con el tema de migración juvenil, teniendo como tema transversal el tema de la participación política juvenil. En los foros estuvieron involucradas las universidades públicas en donde realizamos los foros. Es importante mencionar que en el contexto de los foros se realizaron 2 reuniones para involucrar jóvenes de otros espacios. La primera fue con las y los directores de las instancias estatales de juventud y con los líderes juveniles de los partidos políticos, con el objetivo de que pudieran hablar de su situación como jóvenes en espacios de toma de decisión y además desarrollando política pública juvenil. Y la segunda con jóvenes indígenas y afrodescendientes, porque nosotros notamos que alrededor de todo el proceso de los foros no había habido participación de estas y estos jóvenes y además ellos están socialmente excluidos y en una situación de vulnerabilidad que nosotros no queríamos repetir como en otros espacios de participación juvenil. Durante el proceso de los foros, la participación de las y los jóvenes universitarios en los foros fue fundamental, jóvenes de organizaciones de sociedad civil y por supuesto jóvenes militantes de los partidos que tuvieron la oportunidad de participar en los foros y escuchar a los líderes juveniles de otros partidos políticos. Más allá del reto que implicó llevar a cabo estos foros, creo que fue un ejercicio que a todos nos sirvió para romper esa barrera de jóvenes que están en las universidades y los jóvenes que están en la sociedad civil con los jóvenes de partidos políticos. En el primer foro traemos posturas muy rígidas en donde muchas veces se nos dificultaba el poder plantearnos la verdadera participación ciudadana y la escucha permanente de los jóvenes. Pero a lo largo y ancho del país, cuando fuimos desarrollando los foros, fuimos yendo en una agenda más común, ya en unas reuniones un poco más fraternas que nos permitía ir en un mismo sentido. Era una oportunidad invaluable que teníamos que tomar. Entonces, yo creo que se deberían de seguir este tipo de programas, este tipo de proyectos para los jóvenes porque es una gran experiencia el poder sentarte a dialogar, aunque tengas profundas diferencias ideológicas con otras personas y con otros proyectos políticos. Lo principal de estos foros era dar a conocer las posturas, a diferencia de los demás, pero pudiéndolas comparar con información previa. No solo es, ahora te propongo esto que hice la vez pasada, es, te propongo esto por lo que hicimos la vez pasada. Algo que nosotros como políticos desestimamos es escuchar la otredad y escuchar lo que tienen los jóvenes, no solamente en el crisol de partidos políticos, sino como ciudadanos. Es muy importante, los políticos estamos mal acostumbrados a hablar y hablar y hablar y nunca tenemos la oportunidad de escuchar la otredad. Y eso ha enriquecido muchísimo mi papel como líder juvenil porque
nos abre a ser escépticos y escuchar a nuevos jóvenes que traen nuevas y muchísimas ideas. ¿Para qué? Para incidir. ¿Para qué? Para generar una alianza y una agenda de cara al proceso electoral 2014-2015 que nos pudiera dar una guía de por dónde tienen que trabajar los partidos políticos, por dónde tienen que ir las agendas ciudadanas, pero no solamente ciudadanas construidas desde diferentes sectores, sino con los propios jóvenes de los partidos, quienes serán los que llevarán la voz de estos jóvenes y de ellos mismos al Congreso y en propuestas de política pública. Cada partido político tiene su ideología, cada partido político tiene su declaración de principios, su programa de acción, incluso cada organización juvenil de los partidos políticos tiene su librito y su forma de trabajar. Pero el poder escuchar y plantear, más allá de la ideología de cada partido político, una agenda común que busque plantear una agenda de jóvenes que tanto hace falta en nuestro país, yo creo que esa es la expectativa más alta que encontramos al participar en estos foros. Y al final de cuentas, la experiencia que nos dimos fue el comprobar que sí hay temas esenciales para una nación y para una generación, como son estos que al final se sacó en conclusión con ayuda de PNUD y con el liderazgo de Fuerza Ciudadana. El que nosotros podamos fortalecer nuestra agenda de juventudes para llevarla a otro espacio público donde todos los partidos lleven su agenda de juventudes y podamos construir una ley general de juventud, entonces el espacio habrá valido la pena y obviamente habrá fortalecido nuestra agenda al interior del partido porque estaremos avanzando sobre algunas coincidencias. Una agenda completa, una agenda integrada, tiene que seguir abierta, tiene que seguir creándose, tiene que seguir mejorándose conforme van pasando los días. Las circunstancias de hoy no van a ser las del mañana. Posicionar también desde la parte de ser una mujer joven dentro de la política, agendas muy particulares que de momento se invisibilizan y que una tiene que retomar también como parte de la causa que tenemos dentro de la participación política. De acuerdo a las necesidades de los jóvenes, elaboramos una agenda. Esta agenda tiene un enfoque de derechos humanos y juventudes, la cual se divide en 6 derechos. El primero es salud, el segundo educación, el tercero empleo, el cuarto el derecho a la no discriminación, el quinto el derecho al acceso a la justicia y seguridad y el sexto a la participación inclusiva. También estamos observando las plataformas a nivel nacional y estatal para ver qué puntos coinciden con la agenda que elaboramos en materia de juventud. Conocer jóvenes que se interesan en la vida partidaria, que son escépticos de cómo participan los jóvenes en un partido, cómo hacen política dentro de un partido político. Yo creo que lo más importante aquí fue el poder escuchar, entender las diversas plataformas que nos permitiera entender que la política es un ejercicio no exclusivo de los que nos dedicamos por vocación a hacer política. La política la hacemos todos los días y entendiendo esto es como nosotros fuimos adquiriendo más conocimientos y desde nuestro partido político en las organizaciones juveniles dentro de nuestro instituto político nos permitió tener más apertura, nos permitió ser más tolerantes, pero sobre todo el conocimiento adquirido en las universidades aplicado dentro de nuestro partido político fue lo mejor y la mejor enseñanza y sobre todo el mejor aprendizaje que tuvimos en esta gira de foros. Participando en las universidades, escuchando a algunos jóvenes de la sociedad civil, pudimos darnos cuenta de los temas más reiterativos y de las necesidades y de la situación que viven día a día los jóvenes. Al interior de las propias instituciones, lo que refleja es que se puede trabajar para consolidar en puntos en común, partiendo de la base de que se representan causas e ideas. Me parece que el trabajo con otros partidos políticos a través de estos foros fortaleció y democratizó el proceso de generación de ideas y de estructuración de nuestra plataforma electoral de juventud, la cual está registrada ante el INE. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es fundamental impulsar la participación de los jóvenes en los cambios que se requieren en el interior de los países. El trabajo con los jóvenes de los partidos políticos aquí en México ha tenido características muy singulares, porque la gran puesta en marcha ha sido cómo construir una agenda política y legislativa para los jóvenes de los partidos políticos, una agenda que ellos puedan trabajar de manera integral y que puedan pelearla también al interior de sus partidos, porque tampoco es fácil para ellos lograr que sus partidos políticos tengan una perspectiva de juventudes. Entonces, el PNUD ha colaborado en este proyecto para lograr que los jóvenes de los partidos políticos construyan contenidos, construyan demandas, construyan una agenda propia
interpartidaria y la puedan poner en juego dentro de los procesos que van a seguir después de las elecciones. Esta realidad que estamos viviendo nosotros la diseñó una generación que no es la nuestra y nos corresponde a través de este tipo de espacios poder diseñar una nueva realidad para futuras generaciones. Las herramientas que adquirimos en los foros de diálogo joven son principalmente desenvolverte con seguridad en el tema de jóvenes. Consideramos que en definitiva es un mecanismo que fortalece la democracia, el diálogo, los consensos, el contraste incluso de ideas y de propuestas. Definitivamente se cumplieron mis expectativas. El reto fue desde un principio cumplir. Creo que el compromiso es fundamental. El tema de aprendizaje, primero la colaboración, la solidaridad con mis compañeros, aprender a respetar las diferentes posturas. Tenemos democracias muy debilitadas, tenemos clases políticas con los peores índices de aprobación o de conciencia, tenemos partidos políticos o la generación de partidos políticos que todos son iguales. Y van a seguir pensando eso, y van a seguir diciendo eso en el momento en que no nos paremos uno frente al otro y digamos qué es lo que proponemos y por qué lo hemos propuesto. Solo así van a poder cambiar esos esquemas, solo así van a poder cambiar el hecho de poder decir si hay una diferencia, si existe, aquí está, somos por esto, seremos por el otro y hemos hecho esto. Solo así lo van a poder hacer. América Latina, que tiene el mayor número de jóvenes, yo creo que más allá de las discrepancias, más allá del debate que pueda existir por las distintas posturas, yo creo que hay un bien superior y son los jóvenes de América Latina. Como nosotros lo hicimos en México, yo se lo recomiendo que lo hagan ustedes a lo largo y ancho de América Latina y sobre todo en cada uno de sus países.